En el nombre Claro del que sí. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Ven Espíritu Santo, desciende sobre todos nosotros, sobre todos los que participamos en este encuentro y todos los que participarán y verán este video con posterioridad. Ven Espíritu Santo a llenar nuestros corazones de tu amor. Ven Espíritu Santo a mostrarnos quién es la Santísima Virgen María y su rol, su relación con cada una de las divinas personas. Ven Espíritu Santo a nuestras necesidades, a nuestros dolores. Ven Consolador, ven Abogado, ven Espíritu de Dios. A ti, Madre Santísima Virgen María, queremos honrar en este día, conocerte mejor, amarte más. Te pedimos que asistas tú a esta reunión y seas tú quien se comunique a los corazones de quienes participan y escuchan esta conferencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Arteaga, soy sacerdote diocesano en Santiago de Chile y hoy día sirvo en una parroquia que se llama María Madre de la Iglesia, desde donde estamos realizando esta transmisión. Quisiera felicitar y agradecer a Natalia y a Silvina que organizan y llevan adelante este sitio del Manto de María, donde se hace tanto bien, donde se promueve la figura de la Santísima Virgen María, se da a conocer quién es ella, instrumento de salvación, y se reza a diario el Santo Rosario. Es un bien muy grande para muchas personas. Gracias por el bien que hacen y gracias por invitarme hoy día a hablar de un tema tan bonito que me llena el corazón. En esta conversación hablaremos sobre la Santísima Virgen María y su relación con las tres personas divinas, con la Santísima Trinidad. Cómo la Virgen tiene una relación muy particular con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Yo hablaré de 20-25 minutos y al terminar, quien quiera, con toda libertad, tenemos la posibilidad de hacer preguntas o hacer un diálogo que se pueden hacer a través del chat de YouTube, del chat de Zoom o bien a viva voz, según el parecer de ustedes. Ahí Natalia y Silvina lo van a moderar hacia el final de la conferencia. ¿Quién es la Virgen María? ¿Quién es esta mujer tan especial? ¿Quién es nuestra madre? ¿Quién es la madre de Jesús? Y volvemos a lo esencial, a lo primero, a lo más grande, que ella es la madre de Dios. Una mujer, una criatura, como todos nosotros somos criaturas, una de nuestra raza, podemos decir, una miembro de la raza humana, de los seres humanos, fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador, la madre de Jesús. Entonces, esa mujer que tiene un rol muy protagónico en la historia de la salvación, que es fundamental para la realización del plan de salvación de Dios, tiene un rol único y una relación particular con cada una de las tres divinas personas. Como veremos en esta conversación, el tema que tratamos no es algo adjetivo, no es una devoción más. Esto es la centralidad de nuestra fe, porque vamos a hablar de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y cómo se relacionan con nosotros, con los seres humanos, y en particular con una de nosotros, que es la Virgen María. Comenzamos compartiendo brevemente la pantalla para releer un texto que ustedes conocen muy bien, que es el texto de la Anunciación. Si me confirman que se ve ahí, ¿se ve en la pantalla? Sí, Perfecto. padre, se ve perfecto. Sí, sí se ve. Excelente. Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 1, y vamos a ir al versículo 26. En este versículo 26 dice así: En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El arcángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Nos dice el versículo 26 que fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, un pequeño pueblito de Israel, de la Galilea, del norte de Israel,
para encontrarse, para saludar y dar una noticia a la Virgen llamada María, a una joven virgen de ese pequeño pueblo, enviado por Dios. Es Dios el que le envía. Y este ángel la saluda con un saludo muy particular, que es primera vez en la Biblia que aparece. Le dice que es Charitomene, que quiere decir, es una palabra griega que quiere decir, alégrate, llena de gracia. La que ha estado, está y estará siempre llena de la gracia de Dios. Y le dice el motivo de su alegría. Tú has de estar alegre porque el Señor está contigo. Ella queda desconcertada ante estas palabras y se pregunta qué podía significar el saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le anuncia que ella va a ser la madre del Salvador, del Cristo, del Mesías, del esperado desde todos los tiempos. Y María responde diciendo, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre, con ningún varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Vamos a dejarlo hasta acá para recordar estas palabras centrales y su significado respecto de la Trinidad. Este texto es un texto trinitario. El texto de la Anunciación nos habla de las tres divinas personas y lo veremos en un momento. En primer lugar, la Virgen María es llamada por el Concilio Vaticano II, es decir, esta reunión de obispos que hubo en Roma, en el Vaticano, en el año 1962 a 1965, con tres títulos preciosos. En primer lugar, la llama hija predilecta del Padre, la llama Madre de Dios Hijo y la llama Templo del Espíritu Santo. Vamos al primero, hija predilecta del Padre. ¿Qué quiere decir que la Virgen María sea hija predilecta del Padre? Nos recuerda que Dios ha elegido a María de un modo único, de entre todas las mujeres, para ser la madre de su Hijo Jesús. Piensen ustedes, ¿qué significa Jesús para el Padre? ¿Qué significa su único Hijo para el Padre? Es su todo, es su tesoro más grande. El Padre se da por completo al Hijo desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Y cuando había que enviarlo al mundo en una misión magnífica, que es la salvación de toda la humanidad, de todos los seres humanos, lo envía a través de una mujer. Escoge a una criatura, una que Él creó, una que Él preparó con este fin, una mujer libre, soberanamente libre, más libre que nadie, porque nunca había sido marcada por el pecado. El enemigo, el demonio, jamás ha tenido poder sobre la Virgen María. Ella es la Inmaculada desde el instante de su concepción. Nunca ha sido manchada por el mal, por lo tanto con una libertad máxima. Digo esto porque muchas veces nosotros no somos tan libres porque hemos llevado la carga del pecado. Dios nos perdona y nos libera y volvemos a ser libres. Pero la Virgen fue siempre libre. Por ser siempre libre de pecado, es siempre capaz de ejercer, mejor que nadie en esta tierra, la libertad. Mejor que ninguna criatura, la libertad. Por lo tanto, la Virgen María libremente acoge esta invitación del Padre. Ella, hija predilecta de Dios Padre, recibe esta invitación y la acepta. Pregunta, ¿cómo va a ser? Siendo que ella no tiene vínculo con varón, porque es virgen justamente. Y el ángel se lo explica, y se lo explica muy hermosamente. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ahí comprenderemos la tercera parte de esta conferencia, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, que cubre con su sombra a la Virgen Santísima. Por eso le dice, el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios, será santo y será llamado Hijo de Dios. El Padre con María comparten al mismo único Hijo. Voy a repetirlo porque esto es muy importante. El Padre Dios con la Virgen María comparten al mismo único Hijo. El único Hijo del Padre es el único Hijo de María. El Padre Dios que lo ha dicho públicamente en el bautismo de Jesús, lo ha dicho en la transfiguración, este es mi Hijo muy amado, muy querido,
Este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Esa frase la pueden decir solo dos personas. Una persona divina, el Padre Dios, porque el Padre Dios puede decir de Jesús que es su Hijo, porque lo es. Desde toda la eternidad el verbo de Dios es el Hijo de Dios, es el Hijo único de Dios. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y la otra persona que lo puede decir es una persona humana, la Virgen María, nuestra Madre. ¿Por qué? Porque Jesús es verdaderamente Hijo de María. No es algo aparente, no es solo algo figurativo, no es un hijo adoptivo, es un hijo biológico. Esto que estoy diciendo es impresionante. Una criatura limitada como nosotros, toda santa y toda pura, escogida por el Padre, fue hecha madre de Dios Todopoderoso en su naturaleza humana. Ella le comunica su naturaleza humana. Y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que va a entregar en la cruz, que entrega en la última cena y que nosotros comulgamos en cada misa, brotan del vientre de una mujer, por la obra de Dios, pero del vientre de una mujer. ¿Se fijan cómo todo lo hace Dios? Porque es imposible, ni la mujer que sea la más santa por sí misma pudiera obtener esta gracia. Es un regalo gratuito de Dios para toda la humanidad, pero que ocurre a través de una de nosotros, la Virgen María de Nazaret, una joven del pueblito de Nazaret, amada predilectamente por Dios. Por eso la llamamos hija predilecta del Padre. María es hija predilecta del Padre, escogida de entre toda la creación en la plenitud de los tiempos para enviar a su Hijo. Quisiera recordar brevemente un texto que también conocemos, que está en el libro, en la carta de San Pablo a los Gálatas, donde dice en el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Es decir, en la plenitud del tiempo, cuando se cumple el tiempo establecido por Dios, el Padre Dios envía a su Hijo y lo envía nacido de una mujer, sujeto a la ley. Realmente Jesucristo se encarnó, realmente se hizo uno de nosotros. Como todos nosotros nacimos de una mujer, también Él hubo de nacer de una mujer. Y como todos nosotros estábamos sujetos a la ley, también Él estuvo sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos de Dios. Hermanos, María es en primer lugar hija predilecta del Padre. No existe ninguna criatura de la tierra más unida al Padre Dios que María, porque ella, elegida por Dios, ha sido preservada del pecado original y ha sido preservada para ser la tierra santa, donde el Padre quería sembrar en este mundo a su Hijo para que encarnándose en su vientre diera a la vida, diera a la luz este tesoro de la salvación para todos nosotros. María es hija predilecta del Padre. María no es Dios, no lo ha sido ni lo será. Dios es uno solo, en tres personas distintas. Pero esta mujer, que es como nosotros, es hija predilecta del Padre y por lo tanto la más cercana a Dios Padre. Primer punto. Ya podemos desarrollarlo después en las preguntas, pero queda claro este primer título mariano. La relación de la Virgen con el Padre, única relación. Nadie nunca será tan cercano a Dios Padre de entre las criaturas. Nadie nunca será, ninguna criatura tan cercana al Padre como la Virgen María, que con Él da a luz a este mundo, al Hijo del Padre en la naturaleza humana. Segundo título, segunda relación, y que es el fundamento de toda la Mariología, de todo el amor que tenemos por la Virgen María. Es el fundamento de todo lo que relacionamos con ella, es que María es la Madre de Dios Hijo. María es la Madre de Dios Hijo. Porque María es Madre de Jesús, el Dios Hijo, es que ella es inmaculada desde su concepción. Porque María es Madre de Dios Hijo, es que ella es la Virgen que da a luz. Solo la Madre de Dios Hijo es Madre y Virgen al mismo tiempo. Es la Virgen. Virgen antes del parto, Virgen durante el parto,
virgen después del parto. Es la Virgen, siempre Virgen María. Porque ella es la madre de Dios Hijo, es que ella es llamada por todos nosotros y reconocida como la asunta al cielo, glorificada en lo alto de los cielos. Y todos los títulos marianos, el que sea mediadora universal de todas las gracias, el que sea colaboradora en la redención, todos los títulos marianos, su gran, enorme poder de intercesión, su maternidad espiritual con todos nosotros, todo brota de que ella es la madre de Jesús. Todo brota de que ella es la madre de Jesús. Este es el gran pilar. Esta verdad, este dogma de la maternidad divina es el pilar de toda la mariología, de todo el estudio, amor, conocimiento y oración a la Virgen. La Iglesia desde siempre se dirige a María porque ella es la madre de Jesús. Y Jesús es el centro de nuestra fe. Y distinto o aparte de lo que el mundo pudiera creer, esto solo hace crecer a Jesús. Porque nos dice, ¡qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Porque no solo ha venido a ser uno como nosotros, sino que nos regala a su propia madre como mi madre. Comparte conmigo la madre que eligió desde siempre para toda la eternidad. Es maravilloso, es precioso, es un regalo enorme, infinito. Bueno, esta madre, la madre de Jesús, es la madre de todos nosotros de alguna manera. Y lo vamos a conversar en un instante más. Primera verdad, hija predilecta del Padre. Segunda verdad, madre de Dios Hijo. Y en ese sentido, no existe ninguna criatura más cercana a Jesús que María. No existe. No ha existido ni existirá ninguna criatura más cercana a Jesús que María. ¿Por qué? Porque ninguna criatura jamás antes y jamás en el futuro llevará en su vientre a Jesús. Le dará a Jesús una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Solo ella lo hizo. El vínculo entre María y Jesús es tan íntimo, que ella es verdaderamente su madre y él es verdaderamente su hijo. Es decir, Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, el Verbo eterno, es hijo de María. Hijo de María. Le estuvo sometida a ella. Le guarda un cariño y un respeto que no tiene con nadie sino con María. La cercanía entre la Virgen y Jesús, incomparable. Por lo tanto, todos nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, queremos hacer lo que Cristo hace, amar a María. Todos nosotros que somos cristianos, quisiéramos estar más cerca de Cristo, que mejor que acercarnos a María. Por eso, tantos santos a lo largo de la historia han hablado de que a Jesús se llega a través de María. Y los ejemplos humanos son muchísimos. Reyes que, ¿cómo nos acercamos a ellos? A través de la intercesión de su madre. Presidentes que a través de la intercesión de su madre podemos acercarnos y pedirle favores. En fin, ¿qué más claro que las bodas de Caná? El Señor no estaba todavía para comenzar su obra, pero por María adelanta la hora. Le dice, no ha llegado todavía mi hora. Y María, al presentarle una necesidad, solo una necesidad, no le dijo lo que tenía que hacer. Solo le dijo, no tienen vino. Fue la única frase que usó. Bastó eso para que Cristo Jesús adelantara su hora y para que Cristo Jesús realizara el primer milagro y sus primeros discípulos comenzaron a creer en él. María y Jesús, puedo decirlo entre comillas, complicidad de amor. Complicidad de amor entre ellos, basta que se miren y se comprenden. Complicidad de amor por la salvación nuestra. Porque lo que quiere Cristo, que es la obra del Padre en el mundo, en la entrega del Espíritu Santo, lo quiere María. Lo que vino a realizar Cristo, lo sigue realizando a través de María. Entonces, hay un vínculo de intimidad que es entre ellos y por ellos para todos nosotros. Muy, 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 muy grande. María, hija predilecta del Padre. María, madre de Dios Hijo. ¿Cómo se parecerán físicamente la Virgen y Jesús? ¿Qué parecido tendrán si en su concepción, en la naturaleza humana de Cristo, no hay participación de varón? La única que le aporta a la humanidad a María a Jesús, es la Virgen Santísima. Por lo tanto, hasta físicamente tienen que ser muy parecidos. Y qué hermosa ha de ser ella, qué bella ha de ser ella, que ama tanto, tanto, tanto. No existe un ser humano, una criatura que ame tanto como María. Entonces, María, Madre de Dios Hijo. Y tercero y final, y con esto voy concluyendo para dar paso a las preguntas, es que María es templo vivo del Espíritu Santo. María y el Espíritu Santo
realizan la encarnación. Es el Espíritu Santo el realizador de la encarnación por el sí de María. Vuelvo a repetirlo. Una obra tan grande como que el Hijo de Dios viniera al mundo y se hiciera hombre para salvarnos, que es la obra de salvación, no podía ocurrir sino porque Dios lo hizo. Y lo hizo en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que es Dios. Él es el realizador, es una obra trinitaria que nosotros atribuimos a Dios Espíritu Santo. Y lo atribuimos no por un capricho, sino que porque lo dice el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el que realiza la encarnación. Por lo tanto, la unión entre María y el Espíritu Santo es enorme. Pero ocurre esta obra enorme solo por el sí de María. Cuando ella dijo, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ocurre la encarnación. Comienza, se despliega la historia de la salvación en su momento cúlmine, más alto, en su plenitud, que es la llegada de Cristo al mundo. Pero eso ocurrió por esta, nuevamente vuelvo a decir, ocupar esta palabra entre comillas, como complicidad para el bien entre el Espíritu Santo y María. Podemos decir que hay como un descenso del Espíritu Santo sobre María en la Anunciación. Es como un Pentecostés para María, el Pentecostés mariano, que se le adelanta. Ella recibe una fuerza del Espíritu Santo para estar llena del Espíritu Santo. Y desde ese instante en adelante, ella que ya es llena de gracia, es decir, que el Espíritu Santo ya la inhabita de alguna manera, pero desde ese instante con mucha más fuerza, vive una unión con el Espíritu Santo que nunca más se romperá, nunca más se separarán. Por lo tanto, donde está María, nuestra Madre, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo actuando, está María de alguna manera actuando. Si se fijan, hay muchos títulos marianos que tienen relación con el Espíritu Santo. Decimos que ella es nuestra abogada, y Jesús llamó al Espíritu Santo el abogado. María puede ser abogada nuestra porque el Espíritu Santo la inhabita. Realizan juntos esa tarea de defendernos. María decimos que es no solo la abogada, sino que la testigo, la testimonio, la que nos da testimonio del amor de Dios. Y Jesús había dicho que el Espíritu Santo era el que iba a dar testimonio de su amor. Era el Espíritu Santo el que nos iba a recordar todo sobre Él, el que nos iba a recordar toda la verdad y nos iba a enseñar. Y a María la llamamos maestra, que nos recuerda lo que Jesús ha hecho y ha dicho y que nos enseña lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Se fijan cómo la acción entre María y el Espíritu es muy, muy mancomunada? Volvamos a la Biblia. Cuando María sabe que va a ser la madre del Salvador, va rápidamente, en 3 días de viaje, a la casa de Zacarías, donde estaba su prima Santa Isabel, embarazada de 6 meses con San Juan Bautista. Y María, con solo saludar a su prima Isabel, le comunica al Espíritu Santo. Dice Isabel, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Cómo pudo saber eso Isabel si no lo sabía nadie? Y ella misma lo explica, Isabel, dice, porque en cuanto tu saludo llegó a mí, el niño saltó en mi vientre. El niño ha recibido el Espíritu Santo. En el mismo capítulo 1 de San Lucas, a Zacarías se le había dicho, ese niño que nacerá, tu hijo Juan Bautista, estará desde el seno materno lleno del Espíritu Santo. Pero fue lleno del Espíritu Santo por el saludo de María, porque María se lo transmitió, se lo comunicó. Con el solo decirle, hola, buenas tardes, shalom, como dicen allá, con solo decirle esa palabra, el Espíritu Santo que ella llevaba se le comunica, sin que ella lo pierda, a Isabel y a su hijo. Isabel tan claramente que, llena del Espíritu Santo, profetiza. Es propio de los que tienen al Espíritu Santo tener el don de profecía, poder comprender verdades que le estaban ocultas y anunciarlas. Y le dice a María que ella es la madre del Salvador, cosa que solo María sabía. Por lo tanto, por el Espíritu Santo, Isabel comprendió este misterio. Y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, bendita tú entre las mujeres que has creído lo que se te ha anunciado de parte del Salvador. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú, la madre de mi Señor. María entonces, unida al Espíritu Santo, se lo comunica a Santa Isabel. Pero no solo eso. María está al pie de la cruz. Y al pie de la cruz es el momento en que Jesús expira su espíritu. Expira. Sopló su espíritu. Entregó el espíritu, dice San Juan. Al pie de la cruz estaba María.
Entonces, ¿quién es la primera que recibe de la cruz de Cristo el Espíritu Santo? María, que ya estaba inhabitada por él. María, llena del Espíritu Santo, acompaña a la iglesia, acompaña a los apóstoles en los días de tanta duda en que habían visto a Jesús morir y estaban esperando qué iba a ocurrir. Ella, llena del Espíritu Santo, aun cuando vive el dolor enorme, enorme, incomparable de haber visto a su hijo, el Hijo de Dios, morir, el que venía a salvarnos, ella sabía perfectamente que ese era un santo, que era el santo de los santos, que era omnipotente, que era fruto de su vientre virginal, obra de Dios en ella, lo vio morir, vio que nosotros lo matamos y sabiendo aún eso, siguió de pie. Al pie de la cruz estaba María de pie, destrozada del dolor, una espada de dolor lo atravesaba, pero seguía confiando en Dios. Bueno, ella acompaña a la iglesia, acompaña a los apóstoles en la resurrección, acompaña a los apóstoles a la espera del Espíritu Santo, y es en torno a María, con María en oración, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, son invadidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y se lanzan a la predicación. Y María acompaña a su iglesia, a la iglesia de Cristo, del cuerpo de su Hijo, porque es su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo es de alguna manera el cuerpo de María, que se ha formado en el vientre de María. Nos ha nacido, se nos ha dado el Hijo, fruto del vientre bendito de la Santísima Virgen María. Y ella no terminó allí su misión, sigue intercediendo por la Iglesia. Lo sabemos por todas las apariciones, que son revelaciones privadas, que la Iglesia ha aprobado. Lo sabemos por Guadalupe. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?, le dice la Virgen a San Juan Diego. Lo sabemos por Fátima, lo sabemos por Lourdes, lo sabemos por la aparición de la calle del Bac en París. En fin, cada vez que la Virgen ha manifestado su presencia en el mundo, cada vez que ella nos comunica su gracia, nos lo recuerda. Ella es la Madre de Dios y Madre nuestra. Ella sigue acompañando a su iglesia. Ella, que está llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios, sigue caminando junto al pueblo de Dios para nuestra salvación. En definitiva, María es la hija predilecta del Padre, la madre de Dios Hijo y el templo vivo del Espíritu Santo, también llamada por el Papa Juan Pablo II esposa del Espíritu Santo por esta unión. Ya no son dos así separadísimos, sino que están unidos, participando uno con el otro. Lo digo con palabras raras, pero es porque es importante ser preciso. Cuando Jesús vino al mundo, el Espíritu Santo vino al mundo. Ellos son las dos manos del Padre enviadas al mundo para que el Padre abrace a la humanidad, para comunicarnos su amor. Pues bien, ambas manos tienen un vínculo con María. Jesús, nuestro Señor, es el Hijo de María de un modo único y el Espíritu Santo realiza como una unión doblemente personal con María, porque es la persona humana de María que se une a la persona divina del Espíritu Santo. En Cristo hay solo una persona con dos naturalezas. En María y el Espíritu Santo hay dos personas unidas con dos naturalezas distintas. Él la divina en el Espíritu Santo, la humana en María. Pero siguen colaborando juntos para el bien nuestro, para nuestra salvación. Esa es la gran alegría. Por eso honramos a María, por eso suplicamos su intercesión, por eso queremos reparar su corazón, por tantas veces que ha sido ofendido. Entonces, esta mujer particular, sencilla, humilde, que se describe a sí misma como la servidora del Señor, como la esclava del Señor, esta es la más íntima de Dios. Y concluyo diciendo que la que es la más íntima criatura, más íntima de Dios, es al mismo tiempo y misteriosamente la criatura más íntima a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Sí, porque Cristo en la cruz nos la regaló por madre, madre espiritual. Ella es nuestra madre. Y no existe para ningún ser humano una criatura más cercana que nuestra propia mamá. Y si bien la Virgen no nos dio a luz biológicamente, nos da a luz a la eternidad. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Dice: los hijos de María están durante este mundo, durante esta vida, como en el vientre de María, donde ella cuida de nosotros, nos alimenta, nos hace crecer, nos cuida, alimenta, hace crecer, protege para darnos a luz, no a esta tierra, sino que al cielo. Somos hijos de María, hermanos. Estamos protegidos por ella. Ella nos alimenta con el alimento de la
salvación, que es el cuerpo de su Hijo. Eso es lo que nos comunica. Una madre le da vida a su Hijo. La Virgen María nos da la vida divina. Nos comunica la vida del Hijo. Nos regala el don del Espíritu Santo. Lo suplica para nosotros. Y nos da a luz, no a este mundo, sino al reino de los cielos. Por eso la llamamos puerta del cielo. María es puerta del cielo, que nos abre las puertas del cielo. Bien, quiero dejarlo hasta acá. María, la más cercana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la más cercana de usted y de mí. Entonces, nuestra madre es la madre de Dios. Nuestra madre es la hija predilecta del Padre. Nuestra madre es el templo vivo del Espíritu Santo. ¡Qué mayor alegría! Vivamos cerca de ella, crezcamos en la fe y en la confianza con María, que nos va a ayudar a acercarnos mucho más a Jesús. María, 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 actúa tú en los corazones. Nunca temamos que estar cerca de María nos aleje de Jesús, porque eso no ocurre, eso no puede ocurrir. Mientras más cerca de María, estaremos más cerca de Jesús. Mientras más amemos a María, más ella nos enseñará a amar a Jesús. Ella no busca protagonismos. Ella busca que Cristo sea el protagonista. Ella busca darle gloria al Padre Dios. Ella busca que nosotros seamos uno con el Espíritu Santo. María, María, María. Amén. Muchas gracias, Padre. Aquí en el chat le están dando las gracias también. Le mandan bendiciones. Hermosa explicación de nuestra Madre, dicen. Yo los quiero invitar para que hagan sus preguntas, aunque la verdad es que el Padre dejó todo bien claro. No está fácil, pero yo tengo aquí, voy a empezar yo para que se animen los demás. Tengo un comentario. Primero, el Padre habló de este pasaje bíblico de la Anunciación y de la Visitación, y la verdad es que en esos dos pasajes bíblicos podemos decir nosotros que está concentrado el Ave María, que nosotros rezamos siempre, y sobre todo en el rosario, ¿cierto? Que lo rezamos 50 veces, o 53 veces a veces. La primera parte del Ave María la encontramos en la Anunciación y en la Visitación, y la segunda parte que se agregó posteriormente, también podríamos decir que está ahí, porque es ahí donde nos damos cuenta que cuando decimos Santa María, Madre de Dios, es en esos pasajes en los que nos damos cuenta que María es la Madre de Dios, ¿cierto? Y quizá Él ruega por nosotros. Ahí también podríamos irnos a las bodas de Caná, y bueno, tanto que podemos profundizar y seguir analizando, y uno va descubriendo cosas hermosas en estos pasajes con nuestra Madre. Así que yo les recomiendo que lean todos estos pasajes donde aparece nuestra Madre y profundicen, hagan como la lección divina que le llamamos, porque se van a dar cuenta que efectivamente esta devoción hacia nuestra Madre viene de ahí. Es muy bíblica en realidad. Y Padre, yo le tengo un comentario y una pregunta también. Hay gente que piensa que María fue como un vientre de alquiler, como que Jesús es hijo del Padre y fue depositado, digamos, como embrión a lo mejor, en su vientre, y que ella es solamente un depósito. Pero usted nos deja en claro de que María no es eso, sino que es la madre. O sea, la parte humana de Jesús se crea a través de, digamos, de su ADN, de su sangre, ¿no es cierto? Así es, y muy bueno acentuarlo, Natalia, porque hay un error grave en pensar de que María fue como un tubo, como un canal por el cual pasó Jesús para el mundo. No, Jesús, mire lo que les voy a decir. Dios omnipotente, Jesús, que existe desde toda la eternidad, el verbo de Dios infinito, infinito, no tiene principio porque es Dios, verdaderamente Dios, no tenía cuerpo humano, no tenía sangre humana. Y fue en María, por el sí de María, por la aceptación de María, por obra de Dios, todo es obra de Dios, pero por el sí de María y su propia libertad, que Jesucristo asumió la naturaleza humana. Es que esto es muy importante entenderlo. Voy a ponerlo así de claro. En la misa, yo hoy día en la tarde, en la mañana celebré una misa, esta tarde voy a celebrar una misa. En la misa yo digo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y lo que yo les doy a los fieles y lo que yo comulgo es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No comulgo solamente el verbo eterno de Dios, comulgo materia.
Es el cuerpo, materia humana, cuerpo humano, divino pero humano, unido a la divinidad pero humano, y debo sangre humana. Y esto es la fe. Y uno dice, ¿de dónde toma ese cuerpo y esa sangre? Del cuerpo del vientre maternal de la Virgen María. La Virgen María no es una puerta solamente por la cual pasa Cristo. María es la persona que se vincula de una manera tal con la Trinidad que la Trinidad puede realizar en ella la encarnación. Y miren lo que les digo, no hay salvación del género humano, no la hay si Cristo no se encarna, porque Dios lo decidió así. Dios podría salvarnos con solo pensarlo y basta, pero como es omnipotente y lo sabe todo y conoce nuestro mayor bien y lo que realmente necesitamos, Él quiso que la salvación pasara porque su hijo se hiciera hijo de una mujer, porque su hijo conociera de verdad la humanidad. Y Cristo tuvo hambre, tuvo sed, lloró, Cristo sufrió, Cristo murió. ¿Cómo puede morir Cristo si no tiene un cuerpo? ¿Y de dónde saca ese cuerpo? De su madre humana. Por lo tanto, el rol de María no tiene nada que ver con algo como que, como que Dios hizo pasar a Jesús por María por hacer una imagen. No, realmente asumió la naturaleza humana en ella. Realmente era necesaria ella, protagonista de la historia de la salvación, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Y esa es la maravilla, que todo es obra de Dios. Y ella lo dice. Cuando va donde Isabel, y Isabel le dice esas maravillas, le dice, bendita tú entre las mujeres, ella responde y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, no mi grandeza, la del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Yo me alegro en Él. ¿Por qué? Porque ha hecho obras grandes en mí. La obra más grande que existe la hizo en ella. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha mirado la humillación de su servidora. Ha mirado la pequeñez de su esclava. María sabe que ella no es la causa de la salvación. La causa es Dios, solo Dios, pero esa causa ocurre por el sí de María. Entonces, muy importante. Gracias por tu pregunta, Natalia, creo que es muy importante. No sé si hay más preguntas o si hay algo en el chat o si alguien quiere preguntar. Yo, con todo gusto, de este u otros temas parecidos, yo feliz de poder ayudar. Sí, padre, hay unas preguntas en el chat. Yo no sé si Silvina quisiera a lo mejor leerlas. Sí. Tengo también una preguntita para el padre antes de leer. El pasaje que el padre recién estaba leyendo, o el padre estaba comentando de las bodas de Caná, en el momento en que el Señor le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Hay muchas personas que he escuchado decir que él en ese momento se enoja con María, con nuestra madre. ¿Qué nos puede decir usted, padre, de ese momento? Puedo decirles que jamás el Señor se va a enojar con una mujer tan preciosa y perfecta como María. No por una exageración piadosa, sino por una realidad. Jesús no se ha enojado jamás con María. Jesús se enoja con aquellos que son dobles de vida, aquellos que dicen cumplir la ley y buscar toda la ritualidad perfecta y por dentro no aman, no se entregan, no tienen un corazón arrepentido. María tiene un corazón puro, todo entero para Dios. Jesús jamás se enoja con María, primera cosa. Segunda cosa, el título mujer lo que está haciendo es evocando en ella la mujer del Antiguo Testamento. María es la nueva Eva. La mujer del Antiguo Testamento fue desobediente y por su desobediencia trajo al mundo el pecado junto a Adán. Junto a Adán. En cambio, el nuevo Adán, que es Jesús, va a resolver la desobediencia del antiguo Adán con su obediencia al Padre. Y ese nuevo Adán también requiere de una nueva Eva. Y esa nueva Eva es María. María es la obediente. Por eso cuando Jesús le dice mujer, él se refiere a ella como mujer, le está diciendo tu rol en este plan de salvación es ser la nueva Eva, la nueva mujer. Por eso le dice mujer en las bodas de Caná, le dice mujer al pie de la cruz. No le dice mamá, que es su mamá, le dice mujer, porque la está poniendo en su vocación alta de ser la que acompaña al nuevo Adán, la nueva Eva que acompaña al nuevo Adán. Y lo que le dice el Señor en las bodas de Caná, que es verdaderamente misterioso para nosotros, le dice, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Puede ser que tenemos que ver tú y yo en esto.
Puede ser que tenemos que ver tú y yo en este asunto, en esta realidad. No está tan claro. Los biblistas discuten respecto de qué significa esa frase. Sí está claro lo que le dice el Señor: mi hora no ha llegado. Y en el Evangelio de San Juan, la hora es la hora del Hijo cuando va a entregar su vida por nosotros. Y entonces es muy fuerte que la Virgen le pida a Jesús, le pide implícitamente diciéndole: no tienen vino. Eso es lo que ella hace. Su rol es precioso en las bodas de Caná porque muestra a la Virgen hablándole a Dios de nosotros y hablándonos a nosotros de Dios. Dos frases usa María, solo dos. Una: no tienen vino. O sea, le habla a Dios de las necesidades nuestras. Y eso lo ha hecho desde Caná hasta el día de hoy. Y nos mira a nosotros y le dice: tienen dolor, le falta comida, le falta trabajo, le falta salud, le falta oración, le falta humildad. Habla de nosotros a Dios. Primera parte del rol de María. Y segundo, nos habla a nosotros de Dios. Nos dice lo que le dijo a los sirvientes de las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. No dice: ahora me van a hacer caso a mí, séanme obedientes. No, háganle caso a Él. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces, a la pregunta, Dios no se enoja ni cabe en la cabeza que se pueda enojar con la mujer que siempre le dice que sí. María es un sí constante. Nunca ofendió a Dios, jamás. No hay pecado en ella. Jamás, jamás, jamás. Primer lugar. Segundo lugar, Él la ama como no podemos ni siquiera imaginar. Ustedes conocen gente mariana. Ustedes conocen gente que ama a la Virgen María. Pues bien, Jesús la ama mucho más que cualquiera en esta tierra. Nadie puede amar a María al modo de Jesús. Estamos todos intentando seguir a Jesús en ese camino, pero no. Por lo tanto, no hay ningún enojo de parte de Jesús. Y tan claro está que no hay ningún enojo que hizo exactamente lo que María le había pedido. Resolvió el problema. Él convirtió el agua en vino. Fue Él el que resolvió la dificultad. Si hubiera estado, pensemos la locura, que no es así, pero si hubiese estado molesto en algo, Jesús no se deja, no. Él realiza porque está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Él también ve la necesidad. Se la ha manifestado a María, pero Él también la ve. Y Él, libre y voluntariamente, acepta adelantar su hora y realizar este primer milagro que causó que muchos lo siguieran y creyeran en Él. Gracias, Padre. Acá Mónica nos pregunta una consulta, dice: Padre, si Jesús en la cruz nos dio a María como nuestra madre, he visto a personas que se han consagrado a María con el método de San Luis de Montfort. Y mi pregunta es, ¿entonces es necesario hacer una consagración? ¿En qué nos ayuda si Jesús ya nos las dio como madre en la cruz? Pregunta Mónica. Muy buena pregunta y creo que es muy importante responderla. Todos nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios y junto a eso, hijos de María. Todos nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios y junto a eso, hijos de María. La Virgen María asume desde el bautismo un rol de mamá porque ella nos comunica la gracia. ¿Perfecto? Clarísimo. Por lo tanto, ya es mi mamá. Pero cada vez que nosotros nos consagramos a María, estamos renovando los regalos del bautismo. Estamos renovando libre y voluntariamente las promesas del bautismo. Estamos diciéndole a Dios, a través de María: te pertenezco. Yo quiero ser todo de María, no por María misma, sino porque ella me pone todo contigo, todo para ti. Yo le pido a la Virgen María en la consagración que asuma todo lo mío, que tome mi alma, mi cuerpo, mis palabras, mis oraciones, mis méritos, mis sacrificios y los ofrezca ella a Dios. Es como ponerle en una bandeja de oro, presentarle a Dios toda mi vida. Entonces la pregunta, para hacerlo una relación respecto a la vida humana. Para un hijo, ¿es necesario decirle a su mamá que la ama? No es necesario, esa señora ya es su mamá. Pero ¿qué hijo no le dice a su madre: te amo? ¿Qué hijo no la celebra el día de su cumpleaños? ¿Qué hijo no le dice: qué lindo es ser tu hijo? Qué grande es quererte? Esa renovación del amor que va realizándose en los distintos pasos de la vida nos hace crecer en la intimidad con nuestra mamá. No porque seamos más o menos hijos, sino porque nos hace profundizar en la verdad de esa filiación. Entonces, cuando yo, y lo promuevo mucho y se los pido y los invito, y van a ver maravillas, cuando yo, que ya soy hijo de María, me consagro a ella, hago un acto público, libre y voluntario de decirle: mi vida en tus manos. Todo tuyo, María.
lo que decía el Papa Juan Pablo II, y es lo que promueve la devoción y la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Decirle al final a María, soy todo tuyo soy yo, y todo lo mío es tuyo. ¿Por qué? Porque ella lo lleva al Padre. Y entonces, eso que quizás recibí en el bautismo como un bebé, lo renuevo y lo actualizo cada vez que me consagro. Y me puedo consagrar una vez en la vida, 2 veces en la vida, cada día, cada vez que quiera en la vida, yo me consagro constantemente. Y hay breves oraciones de consagración, que a lo mejor ustedes incluso rezan. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Oh Señora mía, oh Madre mía. En fin, hay tantas oraciones de consagración a María, no solo una solemne grande que se puede hacer en una fiesta mariana, sino oraciones que rezamos cada día diciéndole a la Virgen María que le pertenecemos y que somos sus hijos y queremos renovar esa filiación. Háganlo, vale la pena. Tenemos aquí algunos comentarios también que no son preguntas, pero me gustaría leerlos porque son muy lindos. Dice Emelia, maravillosa experiencia y profundidad para entender el gran amor de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo por la humanidad. Gracias, Padre, y gracias a quienes hacen posible estas valiosas catequesis. Bueno, gracias al Padre por estar con nosotros. Nosotras aquí con Silvina solo estamos ayudando un poquito, poniendo nuestro grano de arena ahí para que, invitando a la gente en realidad para que vengan aquí. Gracias María por tu sí hemos sido salvados, dice Claudia. Y alguien comenta, Alma comenta, los hermanos separados dudan sobre María, al hacerlo están dudando de la voluntad de Dios, de la voluntad y el poder de Dios, dice. No sé si es pregunta o comentario. Pero quizás podemos tomarnos de eso para decir una palabrita sobre ese tema. Quiero decir que de los comentarios más hermosos al Magnificat, al Cántico de la Virgen María, es uno escrito por Martín Lutero, que es como quien comenzó la Reforma Protestante. Entonces, al inicio la Reforma Protestante no era como contra la Virgen, no era algo que despreciaran el valor de la Virgen, al contrario, se valoraba. Pero con el tiempo hubo un distanciamiento en áreas importantes, y uno de ellos era el tema de la Virgen María. Entonces, nuestros hermanos protestantes son nuestros hermanos de verdad y tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, respetarlos. Rezamos la misma Biblia, rezamos el mismo Padre Nuestro, creemos y amamos al mismo Señor Jesús. Pero hay una parte importante de nuestra fe que ellos todavía no han logrado comprender o no se han abierto a comprender. Con muchísimo respeto y cariño y gratitud a Dios por cada uno de ellos, estamos llamados, 1, a rezar por ellos, 2, a dar un lindo testimonio humilde y nunca violento, y 3, en la medida de lo posible y que sea oportuno, hablar con ellos. Decir esto, compartir, mira, me llegó una charla, te la quiero compartir, o tengo este libro, te lo quiero compartir, a ver qué te parece. Si tienen amistad con alguien del mundo protestante, nuestros hermanos evangélicos, hablen con ellos de María sin temor, no con violencia, no pretendiendo convencer, sino queriendo dar testimonio. Te quiero contar que he encontrado en la Madre de Jesús, a quien tú tanto amas a Jesús, porque lo aman mucho, de verdad, tienen una fe muy grande en Jesús. Bueno, he encontrado en la Madre de Jesús una madre para mí también. He descubierto que la Madre de Jesús, que no es Dios, que no adoramos, porque algunos evangélicos hermanos nuestros nos critican adorar a la Virgen, y no se puede adorar a la Virgen, no es Dios. Pero en esa mujer descubrimos a alguien que nos ayuda en el camino de la intercesión. Otra gran queja del mundo protestante es cuando nos dicen, ustedes le piden ayuda a María y a los santos para que intercedan por ustedes, cuando el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y eso es verdad. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Lo dice la Sagrada Escritura, lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Es verdad. Es verdad que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Pero esa mediación de Cristo no es exclusiva de Él. Él la comparte con otros. Pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente me dice a mí, Padre, haga oración por mí? ¿Cuántos hermanos evangélicos hacen oración unos por otros? Es decir, la intercesión es algo que se puede hacer también en el mundo protestante.
Cuando hacemos oración por otro, hacemos algo hermoso, algo que Dios quiere. Pidan y se les dará. Pidan por los gobernantes, dice la palabra de Dios. Pidan por las autoridades. Se puede pedir por otros. Cuando yo pido por otros, no es que yo sea el mediador. Dios es el único, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero yo participo de su mediación. Cuando a la Virgen María yo le pido que me ayude, cuando a algún santo yo le pido que me ayude, que rece por mí, que ore por mí, que interceda por mí, está participando de la intercesión del único mediador que es Cristo Jesús. Por lo tanto, toda oración que suba al Padre se la presenta a Cristo Jesús, pero se la presenta por mediación de una madre como la Virgen María, de un santo, que son los amigos de Jesús, o de uno como nosotros. Yo le pido a Cristo por mucha gente cada día, y ustedes le pido que recen por mí, rueguen por mí. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Acaso no es el único mediador Cristo? Claro que es el único mediador, pero que es tan bueno en su bondad y misericordia que ha querido compartir, participarnos de su mediación para que todos podamos ser mediadores en Cristo, nunca separados de Él. Un ejemplo más claro, uno dice, esta persona es buena, o esta persona es bella. ¿Quién es el único verdaderamente bueno? También lo dice Cristo Jesús, solo Dios es bueno. Podemos decir, solo Dios es verdaderamente bello. ¿Y por qué decimos que una persona es buena o bella? Porque participan de la bondad o de la belleza de Dios. Por lo tanto, es un error creer que no se pueda pedir a María, que no se pueda rogar su intercesión, que no le podamos rezar a ella. Porque al rezarle a ella estamos pidiéndole que ejerza esa participación de la intercesión que Cristo le concede ante el Padre. Bien, Padre, gracias. Acá tengo una preguntita de Carlos. Dice, yo le quiero preguntar, Padre, si nuestra Madre del Cielo cumple los años, el 5 de agosto, en Medjugorje y Garabandal. Muy buena pregunta también y la agradezco mucho. Hay que distinguir las verdades de la fe. Una verdad total y absoluta es la de la Biblia, la Sagrada Escritura, y de la tradición cristiana, católica. Estos dos caminos o canales por los cuales nos llega la revelación es Cristo Jesús. Él fue el que vino a revelarnos quién es Dios. Nos dijo que Dios era Padre, que Él era del Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Bien, esa revelación y toda la enseñanza de Jesús se nos comunica por dos canales. Por la Sagrada Escritura, que es la Biblia, la tradición escrita, y por la tradición oral de la Iglesia. Ambos canales han sido entregados a la Iglesia. Es a ti, Pedro, a quien entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que tú desates quedará desatado. Por lo tanto, estos dos canales vienen transmitidos y interpretados por el magisterio de la Iglesia. Y por eso es tan importante el magisterio de la Iglesia. Toda la enseñanza de los padres de la Iglesia, de los papas, de nuestros obispos y pastores, de los apóstoles, es ese magisterio. Pues bien, en esa verdad creemos y no podemos dudar. Y si nosotros contumazmente nos rechazamos alguna de esas verdades, nos separamos de la Iglesia Católica. Y es muy doloroso. Y alguna vez hay gente que lo puede hacer inconscientemente y ahí no están haciéndolo con maldad, pero alguna vez pueden haber personas que sí lo hagan conscientemente y aún a sabiendas. Pongo un ejemplo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Creo yo que Dios es Padre y que es todopoderoso, sí o no? Si no lo creo, si pongo eso en duda contumaz y con seguridad y constantemente, me alejo de la verdad de la fe católica. Pues bien, esa verdad de la fe católica que se comunica por la Iglesia, por la Sagrada Escritura y por la tradición oral de la Iglesia, en comunión con la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia interpretado por Él, esa es nuestra verdad de fe. Cristo el Señor, el Padre Dios, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, algunos santos han querido manifestar revelaciones privadas, que no son la revelación, pero que sí pueden colaborar a la revelación en un momento determinado. Pongo un ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús. Es Jesús mismo que se aparece a Margarita María y le enseña es su amor y le da enseñanzas que ayudan a fortalecer la fe. La Iglesia viene y confirma esa revelación porque dice, todo lo que está en esta revelación privada, nada de lo que hay aquí se opone a la revelación grande, a Cristo Jesús, a su evangelio, su palabra de Dios y a la tradición de la Iglesia oral y al magisterio de la Iglesia. Perfecto. Y la Iglesia aprueba una revelación privada.
Si yo la creo o no la creo, no me separa de la fe. Alguien puede decirme, yo no creo en Lourdes, pero creo en todas las verdades de la fe católica. Profeso el credo, voy a la misa, sigo la enseñanza del Papa, pero no me entra Lourdes. Dolorosísimo. Lo trataría de convencer 100 años, porque es preciosa la devoción a la Virgen en Lourdes. Pero si no lo cree, no está lejos de la fe, no se ha separado de la Iglesia, porque cree en las verdades esenciales de la fe. ¿Se entiende la diferencia? Pues bien, si la Virgen se manifiesta en Medjugorje, en Garabandal o en distintas partes, habrá de juzgarlo la Iglesia. Si un cristiano no cree en eso, no pasa nada, mientras crea en las verdades de la fe, mientras profese con todo el resto de la Iglesia el credo católico. Si cree en alguna de esas verdades, crea solamente si la Iglesia lo aprueba. Entonces, no conviene creer a pie juntilla, o al menos no conviene hacer público verdades reveladas privadamente que la Iglesia todavía no ha aprobado. Y eso toma mucho tiempo y toma muchos años. Yo personalmente tengo una posición positiva respecto de Medjugorje. Ahora el Papa ha mostrado también que es un lugar de peregrinación, que hay que cuidar la pastoral, ha nombrado un obispo encargado, ha dado facilidades para que los fieles participen, pero todavía el contenido de Medjugorje no ha sido aprobado por la Iglesia porque siguen habiendo revelaciones. Entonces, si la Iglesia dijera hoy día, estamos de acuerdo en que esto es verdad, pudiera ser que al día siguiente alguno de los videntes diga otra cosa. No sé. Entonces hay que esperar. En eso ser muy paciente. Y eso decir, yo busco a mi madre, la Virgen María, en aquello que es cierto y seguro. La Iglesia ha aprobado cierta y seguramente, con total seguridad, la aparición de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de la Rue de Bac, muchísimas apariciones. Pues bien, me baso en ellas. Para Medjugorje y Garabandal conviene esperar la posición de la Iglesia. Si la Virgen está de cumpleaños el 5 de agosto o no, puede ayudar a la fe de muchas personas, pero no es estrictamente necesario para la fe católica. No aparece en el credo. En el credo no decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra, creo que la Virgen María nació el 5 de agosto, porque no importa si nació el 5 o el 6. No importa si nació en agosto o en mayo. Si alguno le ayuda y le colabora, bien, pero no funde en eso su fe. No funde en eso su fe. Y en cuanto a la Iglesia diga, esto es real y lo aprueba la Iglesia, bien, promuévalo. Si la Iglesia dice esto no es real y no lo aprueba la Iglesia, no lo promueva. No nos vamos a salvar por nuestro propio parecer, sino por seguir a Cristo Jesús. Ven y sígueme, dice Jesús. Y Jesús se identifica con su Iglesia. Esto es súper importante, hermanos. Concluyo porque sé que estoy extendiéndome, pero cuando San Pablo va camino a Damasco, se le manifiesta a Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no entendió. Le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y Saulo a quién estaba persiguiendo? A la Iglesia de Jesús, no a Jesús. Pero Jesús se identifica con la Iglesia, se hace uno con la Iglesia. Hermanos, no juguemos con el amor a la Iglesia, porque Cristo está en su Iglesia, se identifica con su Iglesia. Entonces, la verdad de la fe no es broma, y el contenido de la fe es muy importante. No busquemos la última aparición, que el día de mañana la Iglesia puede aprobar, y yo seré el primero en promulgar, pero sí busquemos lo sólido, lo seguro, lo totalmente cierto, que Dios nuestro Señor se ha revelado, nos ha mostrado quién es Dios y nos ha enseñado cómo seguirlo, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y nos ha regalado como un instrumento precioso a su Madre Santísima. Y la Iglesia ha aprobado y reconfirmado muchas veces el valor de la Virgen María en la historia de la salvación. El papel del rezo del rosario, por ejemplo. ¿Qué significa que nosotros podamos rezar el rosario? Amar a Jesús a través de la oración mariana del rosario. Entonces, no quiero extenderme, repito, pero no es tan importante el día del cumpleaños de María. Si a usted le sirve ese día 5 de agosto, que además es una fiesta mariana, Nuestra Señora de las Nieves, se celebra en todo el mundo y la Iglesia lo ha aprobado, celebra a la Virgen ese día. Pero no se inquiete si es que es un cumpleaños o no cumpleaños, porque eso todavía no está confirmado por la tradición de la Iglesia. ¿Se entendió? Sí, padre, se entendió. Se entendió perfecto. Y le agradezco mucho sus consejos también. Nos pregunta Emelia, ¿qué le puede contestar a su hijo que le dice que para qué pedir a María si puede ir directamente con Jesús? Yo le diría lo que ya conversamos de la mediación de Cristo Jesús y le recordaría una cosa que es muy importante, que
si uno conoce a la madre del rey y esa madre del rey es madre mía, yo quisiera hablar con mi madre, a quien le tengo tanta confianza, para que hable con su hijo el rey. Entonces, eso por una parte, desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista de Dios, ¿por qué Dios nos deja a su madre como madre nuestra? Sería como un desprecio no considerarla, si Él nos la dejó como madre nuestra. ¿Se entiende el punto? Entonces, no despreciemos el regalo enorme que Dios nos ha regalado en la Virgen María, el tesoro que significa ser hijos de María. ¿Quién dejaría de lado si sabe que su madre está al lado suyo? María no es un agregado en la fe, es mi mamá. Y mi mamá es la mamá de Jesús. La que, lo repito, porque este es el centro de lo que acabo de decir, la que es la más cercana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es la más cercana a mí. Entonces, esa mujer, que es la más cercana a Dios, es la más cercana a mí. Y me quiere, no sabemos cuánto. De verdad, como la mejor de las madres, me quiere dispuesta a todo por mí. María está dispuesta a todo por mí. María lucha por mí. María me defiende del enemigo. María intercede por mí día y noche. María suplica por mí. María me concede gracias, me consigue gracias. Entonces, si le quiere responder a su hijo, dígale, no te desaproveches esta oportunidad. Eres hijo de la que está más cerca de Dios. Anda a través de ella a Dios. Anda con ella a Dios. Pero tranquila, porque de alguna u otra manera, Dios, si uno crece en la relación con Él, nos presenta a María. Más temprano que tarde, su hijo amará mucho a la Virgen. Padre, acá tenemos otra preguntita de Alma. Dice, Padre, ¿cómo Jesús es mediador? Jesús es Dios. Eso no me quedó claro, dice Alma. Muy bien. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Cada uno de los tres es Dios, pero no lo son separados de los otros. Dios es un solo Dios en tres personas distintas. Es un misterio enorme, el misterio de la Santísima Trinidad, y lo hemos tocado en esta charla porque hemos hablado de eso, de la relación de María con la Santísima Trinidad. Pues bien, el Hijo de Dios vino al mundo, siendo Dios, verdadero Dios, y asumió la naturaleza humana. Y vino haciéndose hombre, al hacerse hombre, vino a ser el representante de todos los hombres ante Dios. Ante la necesidad de un ser humano que entregara al Padre un sacrificio satisfactorio por el pecado humano, el que no tenía pecado carga con todo nuestro pecado para ofrecer su vida, para ponerse como escudo, para decirle al Padre Dios, Padre, mira mi entrega. Los amo tanto a ellos, te amo tanto a ti, tú me amas tanto a mí, tú los amas tanto a ellos, que te ofrezco en reparación por los pecados de toda la historia, de todos los seres humanos, mi cuerpo y mi sangre, mi sacrificio. Te ofrezco mi vida. Te entrego la vida humana que me entregaste tú. Te entrego todo lo que soy para que ellos sean perdonados, para que tú apliques sobre ellos tu misericordia. Es lo que rezamos en la coronilla de la misericordia. Por su dolorosa pasión, Padre, ten misericordia del mundo entero, de nosotros y del mundo entero. Entonces, Cristo se convierte en el mediador entre Dios y los hombres, siendo el mismo Dios. Tenemos un mediador perfecto. Porque si tuviéramos a un solo ser humano, a un hombre muy bueno, al rey David, o a Abraham, o a un hombre muy bueno, a San Pío de Pietrelcina, o a San Francisco de Asís, seguiría siendo imperfecto. Porque no hay ningún hombre perfecto, sino solo Cristo Jesús. Nadie puede ser el mejor mediador que Cristo Jesús. Entonces, ¿Él cómo es mediador? Es mediador porque es verdaderamente hombre. Y por lo tanto, entre los hombres y Dios, Él está de entre los hombres. Pero es perfecto mediador porque de entre Dios y los hombres, Él también es Dios. Y por lo tanto, está perfectamente representando a Dios. Cristo Jesús representa al hombre y a Dios en una sola persona, en su persona divina. En la cruz, clavado en la cruz, había uno de los nuestros y uno de Dios. Es la unión, la comunión más perfecta, irrevocable. Cristo sigue siendo hombre hoy día. En el cielo glorioso, tiene cuerpo humano. Sus llagas están abiertas. Son gloriosas, pero sigue siendo hombre. Y sigue siendo Dios. Por eso la encarnación es tan importante. Por eso la Virgen es tan importante. Qué buena esta pregunta porque nos ayuda a renovar lo que acabamos de decir en esta charla.
que Dios y los hombres se han unido en Dios, en Cristo Jesús, Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, por obra del Espíritu Santo, por deseo del Padre, para salvación de toda la humanidad. Entonces, Cristo es mediador porque es el puente, porque uno de esta tierra, uno hombre, uno nacido de una mujer, está ya en el cielo porque es verdaderamente Dios y lo estará para siempre y lo está perfectamente. Y uno que es del cielo, que es Dios, que es verdaderamente hijo de Dios, Dios verdadero, estuvo aquí entre nosotros y sigue con nosotros. Voy a celebrar la misa y lo voy a tener entre mis manos. Hermanos, voy a tener entre mis manos en menos de 2 horas a Cristo Jesús, el Rey de Reyes. ¿Puede haber otra mediación mejor que esa? ¿Puede existir una mediación más perfecta? Que uno de nosotros sea un Dios, sea Dios, que Dios sea uno de nosotros, y esa mediación ocurrió en el seno virginal de María de Nazaret. Gracias, yo creo que estamos un poco en la hora, Natalia, Silvina. Sí, ya llevamos 1:10. Yo no sé, padre, si usted me permite hacerle un par de preguntas como última cosita. Lo que pasa es que yo sé que muchos santos llaman a María, como usted dijo, la esposa del Espíritu Santo. Pero también una vez nos corrigieron a nosotras en el grupo del Rosario, nos dijeron no la llamen así. Entonces nos pusimos a investigar un poquito más profundo y algunos sacerdotes decían que realmente ella no es esposa y que solamente se le llama así, digamos que por cariño, por su unión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puede decirnos de eso? ¿Es correcto que la sigamos llamando así o debiéramos a lo mejor evitarlo para no armar confusión? Yo le explico una cosa muy sencilla, Natalia. El Papa Juan Pablo II la llama esposa del Espíritu Santo en una carta importante. Entonces, se le puede llamar así sin problema. Hay que entender bien que no es la esponsalidad humana como la entendemos nosotros. Es mucho más alta y se refiere a la unión esponsal entre la Virgen y el Espíritu, a lo que decía antes, que donde está María está el Espíritu, donde está el Espíritu está María. La Virgen María es verdaderamente esposa de San José, real, legal y verdaderamente esposa de San José. El Concilio Vaticano II evitó llamarla esposa y la llama templo del Espíritu Santo, sagrario del Espíritu Santo, tabernáculo del Espíritu Santo, o sea, habitada por el Espíritu Santo. Podemos usar la imagen de esposa en ese sentido, de que están tan unidos que el Espíritu Santo vive en ella y ella en el Espíritu Santo. En ese sentido se puede usar. No hay problema, úsenlo. Pero es cierto que hay teólogos que están en desacuerdo con utilizarlo porque alguno lo puede entender mal. Como que si es esposa del Espíritu Santo, entonces el hijo de María sería hijo del Espíritu Santo. Y no. El hijo de María es hijo del Padre Dios. Entonces, en ese sentido, se empieza a jugar con las relaciones como familiares en Dios y puede confundir. Lo único que se quiere decir al decir que es esposa del Espíritu Santo es acentuar la unión íntima entre ambos, la unión intensísima que hay entre María y el Espíritu Santo. Yo no me atrevo mucho a usarlo, lo dije muy a la rápida, porque he oído esta misma discusión, pero si lo usa el Papa, ¿cómo no lo vamos a usar nosotros? Si al Papa le parece bien y lo dice en un documento oficial de la Iglesia, bendito sea el Señor, puede ocuparse, no hay ningún problema. Muchas gracias, padre. Y lo último, ya no le quitamos más tiempo, ¿cómo es que María, bueno, todos sabemos que ella es inmaculada, pero ¿cómo es inmaculada si nace de San Joaquín y Santa Ana de la misma forma que nosotros? ¿O hubo alguna diferencia ahí en su concepción? No, físicamente ninguna diferencia, biológicamente ella es hija como cualquiera de nosotros de una unión de un varón, San Joaquín, y una mujer, Santa Ana. Lo que ocurre no es una diferencia fisiológica ni biológica, es una diferencia en la gracia. ¿Qué ocurre? En el instante en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestras madres, en ese instante Dios regala un alma humana. Junto con la creación de un cuerpo humano, que es un regalo de Dios, toda vida es un regalo de Dios, ese cuerpo, para ser humano, siempre trae consigo un alma humana. En esa unión, al surgir el ser humano, en el momento, en el instante mismo de la concepción, heredamos toda la participación en la vida de la humanidad que ha estado previa a nosotros, particularmente la carga del pecado original. El pecado original es un tema grande, grande, grande y muy importante en el cual creemos en nuestra fe, y no creer en eso sería un error.
Por lo tanto, se hereda, podemos decir se hereda, o se comparte, o se participa de un pecado original que no realizamos nosotros libremente, porque no existíamos, pero del cual participamos por ser miembros de la raza humana, después del pecado original, después de que Adán y Eva pecaron. ¿Qué ocurre? Que con el bautismo se borra el pecado original, desaparece. Se restablece la imagen y semejanza de Dios que habían sido dañadas por el pecado original. Ahora bien, lo que ocurrió con María, que fue una unión natural, normal, completamente normal entre un varón y una mujer, los padres de María, preparados por Dios para dar a luz a la madre del Salvador, en el instante de la concepción en el vientre de Santa Ana, la madre de la Virgen María recibe esta gracia de la vida humana, su cuerpo y su alma humanos, íntimamente unidos e inseparables, cuerpo y alma, una sola unidad, y en vez de que entre el pecado original, es preservada del pecado original. Ella también fue redimida. Todos nosotros fuimos redimidos en el momento del bautismo. A la Virgen María se le adelantaron los méritos de la cruz de Cristo al instante de su concepción. ¿Para qué? Para que nunca, jamás hubiera en ella ni el más mínimo instante en que el enemigo tuviera poder sobre María, en que el mal tuviera una marca sobre María, en que ella quedara tronchada, marcada por el mal. Por eso es la toda pura, la toda santa. Y es el ideal de todo ser humano. Todo ser humano debiera ser como ella. Y lo somos a partir del bautismo. Somos limpiados del pecado original. María es como que hubiese sido, perdón la imagen, bautizada previamente a que le entrara el pecado original. Es una mala imagen. No sé si estoy correcto en decirlo así, no lo entiendan mal. Es solo una idea para que ustedes entiendan que en el instante de su concepción, cuando iba a venir el pecado original, no vino. Fue preservada, dice el dogma. Es un dogma de fe, ¿eh? No se puede dudar de esto. Es una verdad revelada, creída por la Iglesia, y que celebramos cada 8 de diciembre. Cada 8 de diciembre. 9 meses antes del 8 de septiembre, que es la fiesta de su nacimiento. Entonces, el 8 de diciembre recordamos que María es preservada del pecado original porque esa era una tierra que tenía que ser pura, 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 donde se iba a desarrollar el germen divino del Hijo de Dios. A veces tenemos un error al pensar de que lo inmaculado en su concepción es como que fuera algo no afectivo o que no involucró la biología humana o la genitalidad humana. La verdad es que la afectividad, la genitalidad, la sexualidad humana son preciosas y son un regalo de Dios que tenemos que cuidar y vivir ordenadamente. Se vive, todos la vivimos todo el tiempo, todos somos sexuados y nos presentamos ante el mundo. Ustedes me ven y reconocen un hombre, yo los veo y reconozco damas y varones, pero lo vivimos ordenadamente. Yo he comprometido mi vida para ser célibe, para no ejercitar mi sexualidad genitalmente, pero sigo siendo sexuado. Y por supuesto que vivo delante del mundo así. ¿Por qué toco este tema? Porque a veces se piensa que lo afectivo, lo genital, lo sexual fuera algo malo. No lo es. Lo que está mal es hacer uso desordenado de ello. Entonces, cuando el padre y la madre de María, en una relación matrimonial santa y bendecida por Dios, dan a luz a su hija, la conciben, eso es amado y precioso. Ocurre en la concepción de Jesús que tenía que ser así como fue virginal para manifestar que Él es el Hijo de Dios y no de San José, y ni de ningún hombre. Es el hijo adoptivo de San José, pero es el hijo natural de la Virgen María en cuanto a su humanidad y de Dios nuestro Padre en cuanto a su divinidad. ¿Se entiende? Son temas preciosos y dan para mucho, pero ya tendremos tiempo más adelante. Si quieren, hacemos otro encuentro. Para mí sería una alegría. Quiero proponerles, si les resulta posible, que aprovechen de entrar a algunos videos que me ha tocado preparar sobre el Espíritu Santo y sobre la oración cristiana. También pequeñas conferencias que a lo mejor les pueden ayudar para que muchos puedan más amar al Señor y a nuestra Madre. No para protagonismo de un sacerdote o de otro. No, estamos al servicio de la palabra de Dios y del reino del Señor. Así que, si les sirve ahí, podemos quizás Natalia y Silvina pueden dejar el link al pie del video. Padre, con todo gusto. Mónica acaba de ponernos aquí una preguntita, no sé si la alcanzamos a responder, y nos dicen también que por favor otra charla como esta. Mónica nos dice, María en su concepción ya habría recibido el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo la cubre otra vez y la llena de gracia, o sea, lo habría recibido. Exactamente. Y le podemos decir aquí estoy viendo el nombre, a Mónica y a todos,
que todos recibimos el Espíritu Santo muchas veces en la vida. En el bautismo de una manera muy plena, pero luego en la confirmación y mucho antes también, después del bautismo, cada vez que nuestros padres nos señalaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibíamos una efusión de Dios. Cada vez que nosotros nos persignamos en el nombre de la Santísima Trinidad, recibimos una renovada efusión de Dios. Cada vez que le decimos, ven Espíritu Santo, como lo hicimos cantando al inicio de esta charla, recibimos una efusión de Dios. El Espíritu Santo no lo podemos acotar a un momento de la vida. Está constantemente con nosotros, mientras nosotros no detengamos su acción. Por eso, seamos dóciles a su acción. Les invito, les van a quedar ganas de ver la charla del Espíritu Santo. Ahí van a tener más claridad de su acción en nosotros. Totalmente. La verdad es que a mí me la mandó Silvina esa charla, la primera vez que la vi y la encontré hermosa. Y después cuando vi el curso de oración también, de hecho tengo ganas de ver más cursos suyos, padre. Bueno, ya para ir finalizando, para que no nos alarguemos más, le quiero dar las gracias de nuevo por compartir con nosotros, también agradecer a Silvina porque siempre está ahí al pendiente, ayudándome en este apostolado en Rezo el Rosario, pero también sobre todo en Bajo el Manto de María, que es como lo que hacemos juntas nosotras en YouTube. Agradecerle a las personas también que se unieron y que hicieron preguntas valiosas para poder seguir conociendo a nuestra madre, y que de alguna forma nos permiten, ¿cierto?, uniéndose a nuestros grupos, viendo nuestros videos, los del Padre y tantos otros de otras cuentas, seguir acercando a los hermanos al amor de Dios y a nuestra Madre también, que eso es lo que nosotros queremos. Nos gusta, como yo siempre digo, tratar de predicar, que la gente conozca el amor de Dios, no que le tenga miedo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar siempre de hacer, que la gente se interese por conocer a Dios, a Jesús, ¿cierto? A su madre, y ¿por qué no? También, no solamente a Jesús, porque mucho conocemos a veces a Jesús, pero se nos olvida a lo mejor investigar más sobre Dios Padre, el Espíritu Santo, así que ahí de nuevo les dejo la inquietud para que vayan a ver el curso del Padre, que está muy hermoso, y comentarles que esta reunión va a quedar grabada en el canal de YouTube. Yo posteriormente lo voy a compartir en los grupos de WhatsApp para que también ustedes lo puedan compartir con sus contactos. Gracias, Padre, nuevamente. Gracias a ustedes. Les dejo ahí la dirección del curso del Espíritu Santo en el Zoom y también después lo pueden poner ustedes al pie del De YouTube. video en YouTube. Ajá. ¿Les parece si hacemos una oración final y una bendición? Claro que sí. Todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Madre mía, te doy gracias por cada uno de los que han participado, de cada uno de los que verán este video. Te doy gracias por el amor que nos tienes como verdadera mamá. Te suplico que intercedas por nosotros y que obtengas para nosotros una intimidad muy grande con Dios Padre, una cercanía muy grande con Dios Hijo y poder ser inhabitados muy vivamente por Dios Espíritu Santo. Tú eres la mujer trinitaria, tú nos ayudas a amar la Trinidad y conocerla mejor. Bendice a tus hijos, Señora mía. Yo sé que todos ellos desean amarte con verdad. Bendícelos, renuévalos, enciéndelos en el amor. Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.